Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y hoy en Bonita Radio, ¿en qué palo es noticia? A las 5:01 de la tarde. Estamos a punto de estrenar el nuevo estudio y estoy, miren, solamente en una parte, dándole ahí un poquito. La semana que viene, seguro, el 1 de noviembre, vamos a empezar el mes de mi cumpleaños con un nuevo estudio y estamos, mire, súper Lucía, Verónica y yo, que somos las únicas que lo hemos visto. Rodrigo, deja que tú veas eso, esto, Dania Warhol, no vas a querer salir de aquí. Gracias por estar. Luis Burgos está por ahí está Gabriel Quiñones, Yadi Carrasquillo, José Rodríguez, Mary Fonseca, Carmen Dávila Salgado, todo el mundo, Roxana Peralta, saludos, amiga. Qué bueno que estás, Egui Aguiar. ¿Dónde estás hoy? A ponerme el día con la mejor información galardonada por la periodista. Gracias, gracias, Egui. Ramón Pérez, buenas tardes y felicidades para ti. Yo cumplo también en noviembre 15, Wanda Conde. Las escorpionas somos las mejores. Yo el 8 de noviembre. Y hablando de la deuda pública, hablando de la jueza Laura Taylor Swain, la jueza de quiebras, el 8 de noviembre es el día en que la jueza dijo, no voy a dejar para otro día. El 8 de noviembre vamos a empezar a ver el caso del plan de ajuste. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de lo que pasó esta mañana en la vista que la jueza Laura Taylor Swain citó el pasado viernes para que llegaran los legisladores, el liderato legislativo, el gobernador de Puerto Rico en términos de su representación legal y la Junta de Control Fiscal para hablar del tranque que hay con relación a la ley habilitadora o plan de ajuste. Para eso hemos hecho una entrevista con una persona que de eso sabe. Un abogado que incluso está insertado en el asunto de la ley de quiebra porque tiene la representación nada más y nada menos que de los sindicatos, en este caso, uno de los sindicatos más importantes en el proceso de la ley de quiebra, que es la UTIER, Sindicato Autoridad de Energía Eléctrica. Hablamos por lo menos por 35 minutos con el licenciado Rolando Emanueli y yo voy a dejar que esa información corra para regresar y hacer análisis con ustedes. Pero antes, como siempre, vamos a ir a otras informaciones importantes. Vamos a ver cómo el gobierno, los legisladores se expresaron hoy con relación a esto, por lo menos los que participaron en las famosas reuniones y en el ladrillo, en la casa de José Luis Dalmau anoche, etcétera. Vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos a escuchar a el licenciado Rolando Emanueli, pero antes yo tengo que decirles que no olviden que estamos en bonitasradio.net, que allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 84, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Me preguntan qué me pareció la conferencia de prensa del CRIM. Tengo que decirle que voy a dejar ese análisis para mañana por una razón fundamental. Primero, parece que se molestaron porque yo saqué lo de la amnistía. No sé cuántos lo cubrieron, hasta el momento no ha salido nada. Y lo más importante es que esa conferencia de prensa lo menos que tuvo es un despliegue de la campaña de publicidad que nada más y nada menos tiene como protagonista a Carmen Jovet, nada más con el testigo. Vamos a hablar sobre eso en profundidad cuando termine la conferencia de prensa, porque en medio de todo el conflicto que ha habido con el asunto de la ley de quiebra, la deuda y la vista de la jueza Laura Taylor Swain y la entrevista que le hiciera al licenciado, no he tenido tiempo para terminarla, pero cuenten con eso porque pica y se extiende el asunto del crimen. Dice José Rodríguez, la jueza está cansada, el pueblo está cansado, 123 años de coloniaje. Gracias por ese comentario, José Rodríguez. Ya mismo te va a contestar o nos va a contestar, como me contestó a mí el licenciado Rolando Emanueli, qué pensó sobre ese comentario de la jueza Taylor Swain. Francamente, estoy cansada, me estoy cansando. Vamos a hablar de eso. Silvia Ruiz está por ahí, amiga.
Qué bueno que regresaste a Bonita Radio. Saludos y que estés muy bien. José Edil Torres también está por ahí. Recuerden que estamos en Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, Spotify, iVoox y iTunes, YouTube igualmente. Y como siempre, nuestros auspiciadores, las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Juana Díaz. Siempre está con nosotros Buen Vecino Café. Mira los presos a todos, dice Sandra García. Gracias, los extrañaba mucho. Silvia, y nosotros a ti. Un abrazo en profundidad y solidario. Carmelita dice, Carmelita siempre ha sido relacionista de los azules. Dice, ¿qué nos queda? Dice Norma Rodríguez. Laura se cansa y el pueblo explota. Gracias, Carlos Pérez. Vamos a escuchar al licenciado Rolando Emanueli. Yo regreso tan pronto terminemos de escuchar la entrevista. Quisiera que cuando escuchen esta entrevista pongan particularmente o anoten lo que puedan anotar con relación a las partes donde el licenciado Rolando Emanueli habla de dos asuntos fundamentales: lo que supone las expresiones de la jueza hoy, todo el despliegue de explicación de por qué unos tienen prisa y esa prisa se combina con el liderato político partidista en Puerto Rico. La prisa de la Junta de Control Fiscal versus la prisa del liderato político en Puerto Rico y qué ha frenado hasta el momento ese plan de ajuste como ley habilitadora para supuestamente reestructurar y bajar la deuda, pero que yo siempre he dicho es para pagarle a los bonistas. Vamos a la entrevista y regresamos al término. Muy buenas tardes, estamos en Bonita Radio y vamos a hablar con el licenciado Rolando Emanueli. Ustedes saben, hemos ya hablado con el licenciado sobre todos los asuntos de quiebra. Él tiene una representación en la quiebra de Puerto Rico, en este caso, todo lo que tiene que ver con la relación Autoridad de Energía Eléctrica, UTIER. Licenciado Emanueli, una vez más, bienvenido a Bonita Radio. Muchas gracias por la invitación, es un placer compartir contigo en el programa. Licenciado, hoy es un día de esos que la quiebra toma más, diría yo, pertinencia para la opinión pública por la manera en que hubo una vista esta mañana, se expresó el tribunal. Desde ayer en la tarde, estamos viendo acercamientos o posturas públicas interesantes de parte de los líderes legislativos. Yo quisiera empezar porque usted nos diera la primera impresión. Sé que escuchó la vista, ha estado comentando a través de sus redes. La primera impresión que tiene de esas 2 horas, 4 minutos, casi 5 minutos que hubo de intervención esta mañana, que tiene que ver exclusivamente con que el plan de ajuste no llega a término en el Senado y la jueza Laura Taylor Swain llama la atención de las partes y los cita al tribunal esta mañana. Mira, primero hay que decir que la Junta hizo unas advertencias y amenazas y estableció un ultimátum para que el Senado aprobara el proyecto antes del viernes pasado a las 2 de la tarde. Y esto obviamente le metió mucha presión al Senado, pero inmediatamente los líderes del Senado contestaron que eso era imposible, que habían recesado y que por ende no se iba a cumplir. Y antes, 1 hora antes aproximadamente que ocurriera, ¿verdad?, la fecha límite, las 2 de la tarde del viernes, la jueza emitió una orden, ya está pendiente a la prensa, ya se entera qué está pasando acá en Puerto Rico, claro, la cual cita a todas las partes del caso, pero además cita a los líderes políticos del país, al gobernador, a los presidentes camerales, y los convoca para el día de hoy a las 9 de la mañana. Cuando me preguntaban cuál era el efecto de esa orden, la jueza tiene unos poderes para administrar su caso bajo la sección 105 del Código de Quiebra. Ella tiene una discreción, no hay nada escrito, que la jueza tiene todos los poderes necesarios para administrar el caso. Y yo no creo que haya sido irregular el que ella, al enterarse del tranque, le hubiera pedido: explíqueme cuál es la situación, dónde están parados, porque hay una vista de confirmación el 8
de noviembre. Eso está a la vuelta de la esquina. Y está ocurriendo un proceso súper complejo, Carmen Enid, de litigación, de descubrimiento de pruebas, de posiciones, requerimientos de admisiones, mociones para eliminar peritos, mociones sobre los testigos. Y eso todo lo está atendiendo ella. Pero si el caso no se va a ver, pues entonces ella detiene todo. Y entonces no hay un despilfarro de los recursos judiciales y de las partes. Y yo decía, pues ella tiene derecho a saber y va a preguntar a ver si es viable que la vista continúe en el calendario o que se deje sin efecto. Claro. Cuando abre la vista hoy, que ella da sus comentarios iniciales, realmente fue muy perturbador, Carmen Enid. Porque la jueza repite los argumentos de la Junta para coaccionar a los líderes legislativos a que acepten la legislación según la somete a la Junta, ¿verdad? Recuerda que se admite posteriormente que la ley la hizo la Junta. Ellos lo admitieron en una moción. O sea, que no fue una creación de Tatito Hernández, no, ellos le prepararon el proyecto. Ellos, es como se supone que hagan una parte versus otra en la legislatura, preparan un anteproyecto, aquí está, tómalo. Eso es lo que tienes que radicar. Exactamente. Entonces, la Junta obviamente ha estado levantando toda una serie de preocupaciones y amenazando de que si no se aprueba esto como yo digo, el caso de quiebra se podría desestimar, tendríamos que pagar una penalidad de 100 millones, aquí va a haber un caos económico, ha habido medios informativos que le han hecho coro y yo digo, caramba, no se dan cuenta de que si nosotros llegamos a una segunda quiebra no va a haber quien les compre anuncios, porque en realidad se va a poner malo para todo el mundo, ¿verdad? Se hace un artículo con personas de los sectores industriales y de negocios diciendo que hay que pasar la página, pero no son los que reciben servicios directos del Estado y que van a verse afectados por todo esto. O sea, se monta un operativo, Carmen Enid, para presionar a los líderes legislativos para que acepten a la trágala el proceso del plan de ajuste de deuda, cuando eso se negoció a espaldas del pueblo y a espaldas de la legislatura no participó. Pero ¿qué ocurre? La ley promesa tiene un pequeño reducto de poder de la legislatura, que es la etapa del plan de ajuste. Exacto. Y aquí la legislatura está ejerciendo, no como a mí me gustaría, pero está ejerciendo a su manera esa prerrogativa. La jueza Taylor Swain admitió en la sentencia del caso de retiro digno ese poder. La jueza lo dijo hoy, tiene que haber legislación habilitadora. Y la Junta ha tratado de arrinconar a la legislatura, metiéndole miedo con la desestimación, con la penalidad, etcétera. Y cuando arranca el caso, que la jueza echa la mano a esas herramientas de presión, pues realmente me perturbó, porque una de las primeras oraciones que dice es que ya se le está agotando la paciencia. Mira, Carmen Enid, los jueces, una de las virtudes principales es la paciencia. La calma, exacto. Los cánones de ética federales, el canon 3 dice que los jueces tienen que ser pacientes. ¿Cuál es la impaciencia si este tranque lo que lleva es 2 semanas? Este asunto de la legislación habilitadora está sobre la palestra pública ya en una controversia aguda. Hace 2 semanas. Literal. Y en realidad eso hace que la jueza pierda la paciencia. Me pareció que se excedió en esas expresiones, hizo todo lo posible por demostrar impaciencia, algo que los jueces no deben hacer. El otro asunto es que habla de la desestimación, que ella podría considerar la desestimación. Y es algo totalmente prematuro, porque esto no está a la discreción de la jueza. Ella no puede hacer lo que le venga en gana. Hay una sección del Código de Quiebra que lidia con eso, que es la 930. La 930 tiene 2 conceptos principales. Número 1, abandono del caso, abandono de la litigación, lack of prosecution. Exacto. Que es que pues no voy a la vista, no presento el plan cuando me toca presentarlo, no presento los paquetes de votación para que la gente pueda votar, no cumplo con el proceso. Pero tiene que haber notificación y vista. Y la jueza, y tienen que probarse si efectivamente hay el abandono del caso. Entonces, eso no va a pasar. Ese abandono del caso es lo que podríamos estar hablando a nivel nacional, a nivel estatal en los tribunales, no comparecer y que haya una sentencia por temeridad. Una rebeldía, una sentencia de rebeldía. Una rebeldía. Sí, eso es, mira, ocurre en los casos de quiebra que el deudor no comparece a la vista de confirmación, el abogado no llega, el abogado no somete la información que se le pidió, el abogado no somete el plan de pago,
y no cumple con los términos. Entonces, tampoco es a la primera, porque la ley de quiebra es una ley reparadora. Exacto. Y eso significa que hay que darle oportunidades al deudor, porque lo que se busca es que el deudor honesto pero desafortunado tenga un fresh start, que tenga un nuevo comienzo. Exacto. Y a veces hay que darle la mano. Y la desestimación es el último remedio. Aquí no hay lack of prosecution, no hay abandono del caso. Aquí está la reputación involucrada de los miembros de la Junta, que son personas distinguidas en ese mundo financiero y académico. Aquí está la reputación de los abogados que son de Wall Street. Esos abogados no van a dejar de comparecer ni de preparar los documentos, aparte de que ganan muy bien. Y por eso no va a ocurrir. Así que esa herramienta la jueza no la tiene. El otro asunto es que no se pueda confirmar el plan. Y ahí es que la legislatura puede incidir, que no se pueda confirmar el plan porque no te aprueba la legislación que tú quieres y hay incompatibilidad del plan de ajuste con el plan de la legislación con el plan de ajuste. Entonces la jueza dice, este plan no es confirmable. Pero ¿qué dice la sección 930? Que yo no entiendo cómo es que se pueden decir estas cosas sin aclarar el contexto. Dice la sección 930 que si no se confirma por eso, se puede volver a radicar un plan enmendado y no hay que empezar en cero radicando la petición de quiebra y empezar el caso. No, desde ahí seguimos. Porque eso es lo que queremos, que el caso se pueda confirmar eventualmente. Cuando un juez o jueza dice, este caso no es confirmable, te va a decir por qué. ¿Por qué? Exacto. Tú lo arreglas. Y eso es, por eso es que se permite, y más en los casos del capítulo 9, que se trata de una ciudad, de una corporación pública, aquí se trata de un país. De un país. Entonces, la gente está diciendo, no, la jueza no puede desestimar el caso. ¿Cómo la jueza va a tener la insensibilidad de desestimar el caso de quiebra de un país, que es un país pobre, de 60% de niñez bajo los niveles de pobreza, que no da el dinero para los servicios esenciales? Realmente es una postura perversa, la de estar metiendo miedo para hacer que un tribunal obligue a unos legisladores a legislar la ley que quiere una junta de control fiscal que nadie eligió. O sea, es una situación totalmente irregular. Y me parece que, yo no sé si tú estás al tanto de que mi tesis doctoral en Derecho es sobre la parcialidad judicial. Sí, entonces, sí. Yo veo eso y por eso digo que estoy perturbado, porque la jueza utilizó mecanismos muy burdos de presión, no para que la legislatura actúe, porque las posturas de la Cámara, del Senado y del gobernador, estamos haciendo esto, tenemos reunión mañana, vamos a votar eso fueron bien proactivas. Yo creo que en ese sentido, ellos le demostraron a la jueza de que ellos han hecho todo lo posible. Es que son cuerpos colegiados. Claro. O sea, tiene que haber un consenso mínimo para poder aprobar la legislación. Los líderes legislativos no son responsables de cómo vota Victoria Ciudadana o cómo votan los miembros de su delegación que no están de acuerdo con ese plan de ajuste de deuda. Entonces ellos lo más que pudieron hacer es explicarle las gestiones y lo que van a hacer, pero la jueza quiere que legislen como la Junta quiere que legislen. Y ese es el problema. La Junta no tiene ninguna flexibilidad. Yo vi eso, Carmen Enid, y me afectó mucho porque yo llevo 35 años como abogado y aunque sé cómo se bate el cobre en los tribunales, no tengo la ingenuidad, precisamente estudié el tema de la parcialidad, pero siempre a uno le queda esa llamita de esperanza. Claro. Y de confianza en el sistema. Y aquí realmente pues me di cuenta de que no hay nada que esperar porque la jueza fue muy dura y se excedió a mi juicio en los asuntos que son de su competencia, de mantener una paciencia, una imparcialidad, una apariencia, que es más importante, una apariencia de imparcialidad. Exacto. Y eso no se dio. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de que siga, quisiera preguntarle algo. ¿Tiene esto un antecedente que usted sepa en esos 35 años de abogado? ¿Antecedente en alguna otra quiebra en Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, Detroit? Un escenario parecido al que estamos viviendo hoy con relación al plan de ajuste. Mira, yo no te podría decir que
que haya un escenario similar, pero sí, los jueces de quiebra en estos casos complejos, recuerda que aquí hay grandes intereses litigando que no Sí. tienen limitaciones en los recursos y no pueden perder control de sala. O sea, la jueza sí ha demostrado siempre una destreza de control de sala y de paz y de tranquilidad, que por eso yo creo que me afectaron mucho porque hubo un cambio dramático. Ella no regaña a la gente, ella no está refunfuñando, como uno dice, y hay jueces y juezas desafortunadamente que son humanos y Claro. que denotan eso que están sintiendo por dentro en los casos. Otros se pueden mantener impávidos y estar hirviendo por dentro, pero mantienen una compostura. Yo creo que ella perdió la compostura hoy. O sea, quizás Porque no hay, el temperamento se vio afectado hoy. sí, porque es que no estamos en una situación de que haya habido reiterados incumplimientos o temeridad o tranques irrazonables en el proceso. Esto está empezando. Por eso a mí me llamó la atención la postura de Pierluisi, de sus abogados, de Rapisardi, del bufete O'Melveny, que es también de Wall Street, diciendo, miren, deje que el proceso legislativo termine, no metan las manos. Y la Junta y la jueza metiendo las manos sin que el proceso haya terminado, cuando salga la ley aprobada, cuando el gobernador la firme, es que está maduro que la Junta mire y a ver cuáles son las opciones que tiene la Junta. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo perdió de perspectiva. El proceso no ha terminado, no hubo los votos en el Senado, se volvieron a convocar, se reunieron el domingo, ayer hicieron un acuerdo nuevo, vamos a esperar que eso termine. Pero no hubo esa prudencia, esa paciencia en el proceso. Ahora, decía que aquí hay muchas cosas involucradas, ¿verdad? Hay muchas reputaciones en juego. Y Natalia Yaresco estaba furiosa, muy emocional. Su voz se quebró en varias de las instancias, porque si ellos tienen que retirar el plan, o la jueza indica que el plan no es confirmable y eso todavía no está maduro porque hay que esperar a que salga la ley, ¿verdad? Exacto. Pues ellos tendrían que empezar una nueva negociación y eso podría frustrar a cualquiera. Claro. Hasta la propia jueza al final se le quebró la voz porque Martin Binestock, que es el abogado de la Junta, estaba muy pesimista. Porque él decía, mire, aunque aprueben la ley, aquí hay unas cláusulas que nosotros no podemos aceptar, nuestro cliente no las va a aceptar. Así que es un ejercicio inoficioso. Él estaba muy pesimista y la jueza fue la que fue empujando a las partes para llevarlos a un proceso de mediación, porque la mediación le ha resultado a la jueza. Con la jueza Hauser, en este caso. Correcto. Ha resultado. Entonces ahí fue que refirió a las partes a mediación y le dijo a los jueces mediadores que a las 2, el día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. El martes. Interesante. Que informen qué va a pasar. Y el 4, la Junta tiene que informar qué va a hacer, si va a retirar el plan. Fíjate, toda esta presión, hasta la jueza Hauser incurrió en una conducta que a mi juicio es irregular. Ella llegó a decir que sería una vergüenza si este caso no está listo para confirmar dentro del itinerario propuesto. Y yo me pregunto, caramba, pero esta señora es mediadora. O sea, ya está adelantando criterio. Claro. Y por eso yo digo que comprendo la presión que tienen esos funcionarios, comprendo que llevan 4 años, pero no es hasta recientemente que la Junta sometió el plan. O sea, no podían hacer nada más hasta que la Junta no sometiera el plan, porque la ley promesa prohíbe a los acreedores someter un plan. En los casos de quiebra capítulo 11 de corporaciones y negocios, si el deudor se tarda en someter un plan, un acreedor puede someter un plan y la jueza confirmar el plan y ese plan obviamente va a responder a los intereses de ese deudor. De ese acreedor, claro. De ese acreedor. Y en ese sentido, si no se había sometido un plan, sino hasta los otros días, es culpa de la Junta. Y van 7 versiones porque la Junta ha ido cambiando, negociando, añadiendo, etcétera, y eso es normal. Así que yo no veo la crisis porque se enmiende una vez más el plan, pero puedo entender que el caso ha tomado mucho tiempo y mira, Carmen Enit, esa jueza trabaja. O sea, eso hay que decirlo. Esa jueza trabaja sábado, domingo. Tú estás en tu casa descansando y te llegan las órdenes que ella va emitiendo porque se radican mociones 24 horas al día. Claro. Ahora mismo, para este plan de ajuste,
tienen que haber más de 50 mociones pendientes que ella va a tener que resolver. Aparte de issues de peritos, issues de prueba testifical, de prueba documental. O sea, esto es complejo y cualquier ser humano puede tener un mal día por todo esto, ¿no? Pero el resultado del proceso, por lo menos se pudieron explorar las avenidas. La Junta habló de retirar el plan y la jueza le dijo, no, no lo retire. La jueza quiere ver el caso. Ah, sí. El 8 de noviembre. No lo retire, vamos a esperar que se reúnan las partes a ver qué ocurre. Pero donde yo creo que la cosa va a tener una colisión es que como la Junta quiere solamente lo que ellos ven, claro, ahora pues va a ser difícil entonces tener los votos para un proyecto de ley que complazca a la Junta. Yo creo que ahí es que va a ser el problema. Y si no se legisla, Carmen Enit, tampoco se acaba el mundo, porque ahí la Junta ya dijo que había un plan B, que ese plan B a lo mejor es malo para nosotros, ¿verdad? No podemos confiarnos que sea bueno, pero el que no se apruebe esta legislación va entonces a forzar a la Junta a tratar de ver esto desde otra perspectiva, volviendo a los acreedores a negociar otra cosa, volviendo a la legislatura, porque en la primera ronda de negociación no participaron todos los acreedores. De hecho, uno de los abogados de los acreedores se quejó de que no haya participado en proceso de mediación y el gobierno fue un participante en AFAF, nada más. La legislatura no participó para nada, nunca estuvieron representados ahí. Así que es parte de los errores que esta ley trajo, ¿verdad? Mira, la ley tiene un problema de que hay dos cabezas. La Junta y el gobierno. Título 1 y título 2 domina la parte financiera y planes fiscales, pero en cuanto a la legislación habilitadora domina el gobierno. Ese choque no se había dado, porque todo se había dado bajo título 2 y ahí la Junta ganaba siempre. Claro. Aquí ya la jueza resolvió que la legislatura puede trancar esto, pero la manera en que la jueza lo está manejando no es, pues siéntese a negociar, sino, no, hazlo así porque si no te desestimo el caso. Entonces, tú sabes el cuento del lobo, ¿verdad? El cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y después el lobo no llega. Porque la jueza, ¿cómo va a justificar desestimar el caso? Y eso también le pasó a la Junta con que van a desestimar el caso y eso pues la primera vez que lo dijeron no pasó, la segunda vez que lo dijeron ahora el viernes pasado tampoco pasó. La gente decía que la jueza iba a desestimar el caso hoy. Eso no es así, eso no es así, eso tiene que tener un proceso y una justificación. Hay un tribunal de apelaciones o presentamos un nuevo plan si fue porque la jueza no confirmó el plan. No confirmó el plan. Ese miedo, y me dicen que si el stay vence. No, mientras el caso esté vigente, el stay no vence. Aquí lo que pasa es que hubo un stay temporero. Cuando se aprobó promesa, hubo un stay de título 4 que duraba hasta febrero de 2018. Promesa empezó en agosto, me parece. Exacto. Duraba hasta febrero de 2018. Tuvo una extensión, yo creo que como 45 días. Y luego, por eso es que la Junta radica en marzo el primer título 3, que es el del gobierno, para entonces tener el stay ya legislativo, el stay de la ley de quiebra, que es de la sección 362, y ese dura mientras haya caso. Así que eso no hay ninguna preocupación. Si no podemos desestimar el caso arbitrariamente, el stay se va a mantener. Y eso es otra de las cosas que se han dicho que no son correctas. Otra cosa, Carmen Enit, que esto es también una cosa que te demuestra hasta dónde pueden llegar algunas personas en la defensa de estos intereses. Mira, en el contrato con los acreedores de bonos se estableció unas penalidades que llegan a 100 millones de dólares. Ajá. La famosa cifra. Pero eso es si la Junta cancela el contrario arbitrariamente, el contrato arbitrariamente, porque dice específicamente que la penalidad aplica si no es porque no se apruebe la legislación habilitadora o porque no se confirme el caso. O sea, la causa de que no se ratifique o apruebe la legislación habilitadora exime de la penalidad. ¿Por qué? Porque la Junta no va a negociar una penalidad por lo que haga o no haga un tercero. Es absurdo, tú no negocias un acreedor una penalidad si fulano de tal alza el dedo o baja el dedo. No,
Y en este caso es la Junta negociando con los acreedores y los acreedores quieren que se cumplan unos términos, pero si no se cumplen esos términos porque fue que la legislatura no actuó, eso exime de la penalidad. Si no se cumple con esos términos porque fue que la jueza no confirmó el plan, eso no es culpa de la Junta, eso fue que la jueza entendió otra cosa que no era confirmable y ahí no aplica la penalidad. Entonces hoy volvieron a sacar la carta de la penalidad. Y yo el viernes pasado, cuando la Junta sacó la carta la sacó jueves, el viernes pasado, sí, se publicó viernes. Yo dije, caramba, yo sé que hay una penalidad, pero vamos a ver los términos y condiciones. Y eso es un lenguaje tan enredado, Carmen Enid. Lo tengo y lo voy a usar mientras estamos hablando. Y está ahí, está claro. Entonces, después que yo lo analizo, digo, estoy bien. Lo consulto con mis pares en el bufete porque, ¿sabes? El peer review es importante, que uno no esté como que viendo las cosas mal. Y efectivamente, y hasta ahora toda la gente que lo ha visto dice, no, es verdad, eso no aplica. Hay unos termination fees, pero es por circunstancias que no tienen que ver con la controversia que hay ahora, que es porque la legislatura no ha aprobado la legislación ahora. Si después ocurre que la Junta, por ejemplo, retira el plan, podría haber un problema de termination fee, porque no se le está adjudicando a la no aprobación de la ley habilitadora, que hay que ver qué ocurre ahí. Pero eso ya sería una acción de la Junta que ellos tendrían que responder por lo que hagan, ¿no? Claro. Los públicos, por lo menos. Y desde el punto de vista del análisis que ustedes han hecho a base de las mismas justificaciones que da el gobierno y que parecen ponerse de acuerdo con el discurso del legislativo en términos de que si esto no se hace, Puerto Rico, esto es una debacle mañana. ¿Por qué ese discurso, aparte de lo que sabemos, es el discurso del miedo, porque ellos obviamente están favoreciendo el lenguaje y la posición de la Junta? ¿En dónde se ampara ese discurso? Sí, en la urgencia que provoca la avaricia. Ellos saben que una vez se confirme el plan, unos bonos que compraron a 20 o a 30 centavos se van a vender a 60 o 80 centavos. Y ahí tienen una ganancia inmediata sin tener que esperar lo que le pase a Puerto Rico, si van a pagar o no van a pagar. Y hay otra gente que va a comprar con la expectativa de recibir los intereses que se van a pactar. Y como esos bonos les han hecho les quieren hacer un upgrade, que es lo más absurdo del mundo. Un acreedor en quiebra, un deudor en quiebra, que para poder salir de la quiebra mejora las características de los créditos que está ajustando. Eso no se ve. Es como si yo radicara una quiebra, ¿verdad? Me voy a quiebra. Y las tarjetas de crédito, le digo a los acreedores, ¿quieres que te haga una hipoteca de mi casa para garantizar tu tarjeta de crédito? Mira, eso es inconcebible. Eso yo no veo por qué. Eso se puede hacer en caso de que se haga un financiamiento para un deudor en posesión, que es un financiamiento que tú haces durante la quiebra. Como hay un prestamista nuevo, pues ese prestamista quiere una garantía, pero los prestamistas viejos que estaban antes de erradicar la quiebra, tú no le mejoras el crédito, y con esta ley le mejoran el crédito, y eso hace que los bonos sean bien atractivos y que se eleve el valor de manera sustancial. Y el que compra después, Carmen Enid, tiene un bono asegurado con flujos de efectivo y va a cobrar, así que ese lo deja chocadito ahí, como uno dice, y ese va a recibir los pagos de intereses, y etcétera, ¿verdad? Así que es negocio redondo para todas las partes, y esa avaricia provoca ansiedad y estar loco porque esto se dé. Entonces, ¿cómo hacemos que estos imberbes que están en la legislatura, ¿verdad? Porque con este asunto colonial nos miran de esa manera, pues actúen rápido. Vamos a meterle miedo de que se va a caer la quiebra, vamos a meterle miedo de que viene una penalidad, que esto va a ser un caos económico. Pues si nosotros hemos vivido en caos los últimos 15 años, con una situación terrible. Lo que usted me está diciendo es, de alguna manera, que hay una gente que ellos conocen o ellos mismos están involucrados en ese greedy, esa avaricia que puede suponer todo lo que va a dar o no va a dar, pero sobre todo lo que van a dar, esa emisión de bonos. Sí, porque mira, esta gente de la Junta son parte de esta población, ¿verdad? Por usar una palabra general, que tiene que ver con los mercados financieros. Y
cuando yo fui a la primera vista que citó la jueza Taylor Swain, que no fue una vista judicial, sino una vista, una reunión para hablar sobre el proceso de mediación, bla, 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 la familiaridad con que los 40 abogados que estaban ahí, porque si había una o dos abogadas, una de ellas era parte del team del bufete Manueli, no habían Sí, mujeres, que esa era una cosa bien significativa. sí, La familiaridad con la cual se trataban, porque ellos estaban en todos los casos de capítulo 9 de Estados Unidos. claro. Y la familiaridad con que los jueces se trataron allí con ellos. Pues yo dije, mira, esto es todo un corillo, ¿no? Aquí todo el Y, mundo conoce a todo el mundo. y acuérdate que en estas transacciones financieras tú no te tienes que estar beneficiando económicamente, tú te beneficias de un prestigio, tú Claro, te beneficias de que tú administraste una transacción que generó billones de dólares en ganancias, que levantó el mercado de bonos municipales porque la gente empezó a hacer transacciones y todos te invitan a hacer discursos en las universidades y te contratan clientes después, contratan tu firma, todo esto genera influencia y eso es lo que tú estás allí, ahí y solamente recobras tus costos por estar dando el servicio, pero lo que tú recibes en beneficios intangibles es sustancial. Y por eso claro. que yo digo que el prestigio de ellos está involucrado aquí. Y por eso también la desesperación de la Junta y de los funcionarios de la Junta y los abogados, porque se van por el chorro del experimento de promesa. Por eso que la jueza no Claro. lo va a desestimar. ¿Cómo la jueza va a acabar con el experimento financiero más importante de Estados Unidos en los últimos años, tal vez desde el nuevo trato, para decir algo El siglo exagerado? XXI. En el siglo XXI, eso estamos claros. Claro. Y va a echar por el zafacón todo ese esfuerzo donde un pueblo que va a quedar a merced de los acreedores. No, eso no va a pasar. Eso no hay corazón que aguante eso. Pero usar la carta del miedo de manera tan insistente, de manera tan abusiva, con unos líderes que, que son representantes de este pueblo con todas las limitaciones del sistema democrático puertorriqueño, pero la gente votó por ellos y la gente le confió el manejo del trámite legislativo y realmente los han tratado de una manera terrible, ¿no? Porque los han tratado como que son controlables. O sea, tú tienes que hacer lo que dice la Junta y yo como Poder Judicial te voy a amenazar con todo este caos para que tú hagas lo que dice la Junta. Una Pero, situación terrible. pero definitivamente ellos han sido bastante buenos estudiantes. Sí, yo no tengo en realidad muchas cosas buenas que decir de la manera que el gobierno ha lidiado con la ley promesa. El gobierno se ha dejado montar por la Junta. El gobierno ha tenido oportunidades de impugnar la ley, de impugnar la constitucionalidad de la ley para que la situación tenga que volverse a mirar por parte del Congreso, para hacer la denuncia del problema colonial que estamos viviendo. Tenemos una junta no electa que domina todas las funciones públicas del Claro. país y aquí nosotros nos pasamos mirando a Cuba y a Venezuela y a Afganistán y no vemos la piedra que tenemos en nuestras pupilas y eso realmente el gobierno pudo haber participado. Las uniones obreras hicieron su trabajo, impugnaron la ley, hay casos todavía pendientes de impugnación, la denunciaron internacionalmente, pero el gobierno se aclimató y la toleró. Entonces, de vez en cuando se quejan y ahora que tienen el poder, tampoco quieren ejercerlo, Carmen Enid, porque ahora tienen el mollero, ahora pueden arrodillar a la Junta. Por todas estas consideraciones, la Junta tendría que entrar por el embudo de la legislatura, no al revés. Y ellos no han querido ejercer eso con todas las prerrogativas y todos los poderes que tienen disponibles. ¿Serán parte de un corillo también como el corillo más técnico, Wall Street, de otro corillo que también moja de ahí, como dirían en country? Es lo mismo, sí, se ganan indulgencia y lo que pasa también es que en la legislatura hay varios candidatos a las posiciones electivas más importantes del país y ellos están viendo esto desde esa perspectiva. Están viendo para las primarias del partido tal, yo quiero ser candidato a la gobernación, yo quiero ser comisionado residente, ellos se están repartiendo los puestos. A mí me dice gente que está ahí dentro y que conoce este asunto, que es la primera vez que el primer año del cuatrienio ya hay una lucha por lo que va a ser
las elecciones del próximo año, porque acuérdate que aquí Está el claro. gobernador salió electo por el 33%, y en ese sentido se generan unas expectativas. Claro. Y eso es lo que me parece a mí que ha maculado, ha manchado todo este proceso. Todo el proceso. Licenciado, gracias. Nosotros necesariamente, dependiendo de lo que pase en estos días, quizás la semana que viene, bueno, mañana obviamente es importante ver qué van a hacer, porque todavía ellos deberían mañana o aprobarlo o no aprobarlo, pero ya para la jueza el día 2 es la primera mediación. Y El el día día 12 4 tienen que informar, no, ahí tienen que informar, se supone que estén hoy hablando. ya hoy deben estar hablando. Wow, Sí, o sea, definitivamente, porque la eso primera toma días. comunicación es el 2. Bueno, muchas gracias, licenciado. Nosotros seguimos hablando. ¿Cómo no? Estamos al habla. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escucharon lo que tuvo que decir el licenciado Rolando Emanueli, que ha estado inmerso en el proceso de quiebra desde que la ley promesa es ley en el 2016 por Barack Obama. ¿Por qué yo he querido hablar con el licenciado? Porque a mí me parece que mucho de lo que ha ocurrido en términos de la información que ha percolado desde que hace 2 semanas el país se entera o el país viene a saber que hay una urgencia de que se proponga un plan de ajuste que es parte del proceso de quiebra. Es todo lo que, ya sea una persona, un territorio, un país, una ciudad, tiene que proponer cuando está en la jurisdicción del Tribunal de Quiebra. Tiene que haber el síndico, que en este caso es la Junta de Control Fiscal para nosotros, establece, bueno, estas son las deudas, vamos a ver cómo salimos de este tollo. Y eso es lo que es un plan de ajuste a la deuda. Yo te voy a ayudar. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar aquí, desde la entrevista y desde la posición del perito, la persona que atiende no solamente la ley promesa, el contexto de la quiebra de Puerto Rico, entiende que lo que hace el proceso de quiebra es proponer que va a ayudar al que debe. No es vamos a liquidarte y se acabó. Por eso es que vemos que las personas entran en un proceso de quiebra, salen y vuelven al mercado para poder tomar prestado. Pues mire, esencialmente ese principio es el mismo, una persona, un país, en el caso de Puerto Rico. Y aquí todo lo que se ha dicho, que gracias que fue el licenciado el que lo dijo, es el operativo de presión, incluso desde la opinión pública, desde crear opinión pública para que el país se vaya corriendo a establecer y se hinque a pedir que el plan de ajuste se apruebe. Y en ese sentido, por eso es que yo hablo en el resumen de este programa, hablar de avaricia, hablar de presión y hablar de ñangotao. Porque por un lado está la avaricia que a preguntas nuestras nos dice el licenciado Emanueli, que entiende está planteada en la prisa que tiene la Junta de Control Fiscal de resolver este asunto. Porque es que aquí toda esa gente se conoce. El más o el que menos no necesariamente tiene bonos de Puerto Rico, no lo pensemos tan literal. Es que puede estar involucrado en el mercado o está involucrado en el mercado, que eso le vaya a ganar una posibilidad de tener beneficios en otros asuntos, porque pudo resolver el asunto de la quiebra de Puerto Rico, resolver entre comillas, pero eso le va a representar dinero a los bonistas, eso le va a representar dinero a los buitres. Entonces, ahí es que yo decía, eso es con relación a la Junta o es con relación a todo ese mundo Wall Street. Fíjense que él habla de los 40 abogados que vio en esa primera vista, que todo el mundo se trataba con una familiaridad porque son parte del corillo de Wall Street. Todo el mundo se ha visto estando
en aquel lado de la mesa o en este lado, en el mismo escenario. Esos son los Maddox de la vida que corrían transacciones de miles de millones de dólares. Esas son la gente que mantiene el estatus de operación y operativo millonario, multimillonario, trillonario, que puede manejar una ciudad o puede manejar un país. Entonces ahí hay un principio de avaricia. ¿Quiénes son los que las redes y algunos comentaristas y voy a hablar de comentaristas desde el punto de vista de los comentarios que han hecho diferentes personas a través de las redes sociales durante el día de hoy, incluso profesores de la universidad, que hablan de los enñangotados? ¿Quiénes serían los enñangotados? Los que salieron corriendo a restaurantes a tomarse el palo y a saber a comer qué, para negociar con las minorías o con la mayoría simple para poder llegar a un acuerdo y que ese plan de ajuste se aprobara mañana o se apruebe mañana. Porque hay que buscar el lenguaje, porque esto es lo más importante. ¿Importante para quién? Si el país lo que quiere saber es si ahí van a estar todos esos servicios esenciales, que no se entre en la discusión. Y María, sé que preguntaste, la conversación con el licenciado Rolando Emanueli tiene como 4 partes y tendremos que tener una segunda, una tercera y una cuarta hasta la semana que viene, que veamos qué es lo que va a pasar, si va a haber vista o no va a haber vista. En efecto, después que aprueben ese plan de ajuste, si lo aprueban. Así es que no hemos entrado hasta ahí, pero lo que el país quiere ver es que ese plan sea favorable para el país, sea favorable para la Universidad de Puerto Rico, para los fondos de las pensiones, para toda la posibilidad de que haya un buen plan médico y se mantenga. Que no van a ser perfectos, que siempre en un proceso de quiebra hay una parte que tiene que ceder definitivamente y quizás usted no se puede comprar el carro. Vamos a llevarlo al caso personal en los próximos 5 años, pero a partir de los próximos 5 años usted empieza a restituir ese crédito y usted puede ir al mercado y usted va a poder. Sí, va a haber un periodo en que hay unas áreas que se van a afectar. Caramba, pero que no se afecten las pensiones de $700 de las maestras en Puerto Rico. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿cómo es posible que no estemos conversando más con esta gente que sabe? Con estos recursos que le pueden dar a usted la posibilidad de entender un esquema complejo, porque el esquema es complejo. Fue bien fácil gastar los chavos. Fue bien fácil emitir la deuda, a pesar de que no tenían esos préstamos del Banco Gubernamental de Fomento, no tenían con qué pagarse mañana. Y si no, pregúntenle a Luis Fortuño. Pero ahora entenderlo e ir a ese escenario complejo, colmillú, como han dicho algunos de ustedes aquí, del mundo de Wall Street, pues en efecto, entenderlo cuesta un poco más, sobre todo entrando en el escenario de un tribunal como el Tribunal de Quiebra. Y ahí hay una línea que ha insistido en esa interpretación el licenciado Emanueli, y yo quiero ver si Verónica puede traer la foto. Dice Mater Gatus, me ilustraste mucho con la entrevista, mereces otro premio. Gracias, gracias Mater. Realmente era importante traerla. Era importante porque yo creo que esto quienes lo tienen que explicar, y a mí me parece que él lo explica bastante sencillo, desde el punto de vista de que no somos expertos en esa materia, que no somos personas que hayamos estudiado y tenemos que entenderlo más que con ejemplos, particularmente con claridad en la utilización del lenguaje para traernos imaginarios complejos como suele ser la ley de quiebra. Y ahí está lo que el licenciado habla sobre ese artículo 4 de la ley promesa y también la sección 930 de la ley de quiebra. Pues mire, es importante saber que cuando aquí se habla, y fíjese la sección 7.1b,
que son las extensiones, que es el famoso stay, y lo que podría suponer una multa de 100 millones de dólares por haber fallado en ese plan de ajuste, no tiene que ver necesariamente con que si está ahora o más tarde, es que ni siquiera ha estado. Y fíjense que el licenciado plantea específicamente, la jueza resolvió que quien tiene el tranque es la legislatura porque tiene que haber una ley habilitadora. Y eso no es así que mañana la Junta dice, pues no, pues ese plan no cumple. Quien lo determina es la jueza. Pero si todavía no tenemos plan, ¿cómo es que ya resolvimos que no cumple? Ah, porque aquí sí hay un tollo y grande. Y es lo que plantea el licenciado igualmente. Quien no quiere y quien alega todo el tiempo desde el día 1 que no cumple es la Junta porque no cumple con su deseo de que ese plan diga lo que ellos quieren que diga. Dice José, ¿por qué se le pide explicación a los que fueron gobernadores sobre la deuda pública? Ah, ¿por qué no se le pide? Yo realmente en esta etapa lo que pienso es que ahí no hay, como no hay una auditoría para establecer la responsabilidad de cada uno, por eso es que en este procedimiento no se puede traer. Es lo que pienso desde el punto de vista procesal. Posiblemente me equivoque, es una pregunta que le podemos hacer en la próxima. Eso y el asunto de los servicios esenciales. Eh, y en ese sentido, yo creo que es ilustrativo lo que dice el licenciado cuando dice que aquí hay prisa de dos grupos, básicamente de tres grupos. Uno que puede estar viciado por el otro, que es el caso de los buitres y los bonistas y la Junta de Control Fiscal. Uno que quiere favorecer al otro y el otro que está loco de que compró a 3 pesos y por lo menos le van a pagar a 50 o 80 centavos. Imagínense todo lo que va a ganar. Lo que supone ese plan de ajuste para todas esas personas, para todos esos bonistas, para todos esos alegados inversionistas, conocidos o no conocidos de esta gente. Pero yo pregunté al final la prisa de los políticos. La prisa de los políticos, alguno de ustedes comentaba el hecho de si conocen o no esos políticos a esos bonistas. Definitivamente aquí hay bonistas del patio. Aquí hay exgobernadores que compraron bonos, estoy segura. Yo quisiera que alguien me dijera si en efecto el gobernador Pedro Pierluisi tiene o su familia, no lo dudo, porque no olvidemos algo que es bien importante. Cuando estos bonos se fueron a vender, se los vendieron con la posibilidad de todo lo que iban a ganar, porque ustedes creen que alguien que tiene dinero para invertir va a comprar para perder. Pues claro que no, todo el mundo invierte para ganar. Y yo no dudo que esta gente, que son los que podrían tener poder adquisitivo o lo tenían en ese momento, pues salieron a vender. No hay un planteamiento que incluso el periódico el New York Times investigó de todo lo que se ganó por encima la entonces esposa de Pedro Pierluisi mientras él era comisionado residente en su negocio de bienes raíces. Pues, no hay toda una teoría de lo millonario que se ha hecho más de, bueno, no creo que él era tan millonario, pero de todo lo que ha ganado por el acceso al poder el esposo de Caridad Pierluisi. Eso es toda la teoría. Pues eso muy bien puede estar planteado aquí desde el punto de vista de los bonos. Ahora, me parece que el licenciado también trae un punto interesante y tiene que ver con aquello que se relaciona con el nivel de avaricia que hay igualmente en este grupo de políticos, en cómo se posicionan si en efecto se logra un plan de ajuste, aunque dentro de 5 años no puedan volver a pagar. ¿Cómo se posicionan ellos? Ustedes han escuchado qué ha dicho eh, la comisionada residente Jennifer González. No ha dicho mucho.
pero todos sabemos y todas sabemos que la comisionada tiene muchos intereses en ese grupo, que incluso está dentro de las organizaciones allegadas al Partido Republicano, porque eso sí que guisan y eso sí que se hacen ricos de esas emisiones de bonos. Despierten, mi gente. Tatito quiere ser comisionado residente, pero eso para mí, eso está clarísimo. Milagros Ortiz, desde el día uno lo dije. Entonces, eso es lo que nos está pasando hoy, que incluso tenemos que vivir con el miedo y la ansiedad que produce un titular que diga que si mañana se van los gringos, enrolan las carreteras, como decía Rubén Berríos en algún momento, que si mañana no hay plan de ajuste, usted se levanta por la mañana y no tiene agua en la nevera. Realmente, el nivel de miedo y depresión y de titulares de pánico llega, y apocalíptico, llega casi a ese nivel. Mañana no hay país si no hay plan de ajuste. Y por eso me parece que era tan importante traer a una persona que no solamente conoce la ley, que ha estado involucrado en el proceso desde el día uno y tiene sus miradas puntuales desde la interpretación. La prisa de la jueza Taylor Swain, a mí no me da la impresión de que sea prisa. Bueno, puede estar relacionado con la prisa, pero yo creo, e iba a preguntar, pero no quise preguntarlo, lo voy a averiguar más tarde, porque los vencimientos de los jueces federales son muy diferentes a los vencimientos de de los jueces a nivel nacional. Y eso no necesariamente es un criterio. Ahora bien, el Poder Judicial en Estados Unidos, tanto como puede ser Puerto Rico, igualmente está vinculado a una clase. Y eso para mí está clarísimo. Tengo entendido que la jueza es demócrata, con visiones de mundo, particularmente en ese mundo de la judicatura, desde el punto de vista del derecho, diferente. Ahora, yo coincido con el licenciado Emanueli que el comentario solamente de atender y ser literal con el asunto de la paciencia es preocupante, sabiendo que hay un canon 3 del Código Judicial Federal que habla precisamente de la paciencia que deben tener los jueces. En el campo del derecho en Puerto Rico se habla de temperamento judicial, incluso. Interesante que la jueza Laura Taylor Swain aparentemente la perdió, pero si se dieron cuenta, la jueza Hauser también, que es la que va a ver la mediación, también dijo que podría ser nefasto no atender en este momento y seguir al pie de la letra el calendario. Que pueda ser también una exigencia de la jueza Laura Taylor Swain e incluso de la jueza Hauser. Una exigencia desde el punto de vista de lo OCD, como dicen, de lo obsesiva que pueda hacer con su trabajo desde el punto de vista de un calendario. A saber, eso también tenemos que mirarlo. Hay gente que si no cumple con el calendario se va y le da una ansiedad que eso olvídese. No sabemos. Pero si perdió la paciencia, como dice Peregrina Marien, que se vaya a Alaska a buscarla. Y eso es de lo que ha estado inundado las redes, de lo que ha estado desde esta mañana en boca de la gente que se manifiesta a través de, sobre todo, las herramientas de las redes sociales, porque realmente hay que ser bien colonizado para que alguien le diga, estoy perdiendo la paciencia, y tú salir corriendo para firmar en contra tuya. Yo creo que ahí es donde es interesante mirar lo que está pasando con el plan de ajuste, mirarlo desde el punto de vista
de qué es lo mejor para el país. Aquí la jueza Laura Taylor Swain tiene que saber, ella lo sabe, porque ha visto 2 o 3 casos de este nivel de envergadura, que no estamos hablando si se puede comprar un Volkswagen versus un Mercedes. Estamos hablando incluso de si hay dinero para pagarle a los maestros y a las maestras, a los pensionados, de la salud pública, el dinero del desarrollo económico, que es de lo que deberíamos estar hablando. Y la Junta de Control Fiscal no tiene un proyecto para el desarrollo económico, tiene un proyecto para pagarle a los buitres. Y eso es lo que es una desgracia. Recordemos que los jueces federales no solamente siguen sus ideales partidistas, sino que demócratas republicanos tienen prejuicios hacia los hispanos. Totalmente de acuerdo. No estoy tan segura que sea el caso de la jueza Laura Taylor Swain, exclusivamente por información que tengo de personas allegadas, sobre todo a su amistad, a la amistad que tiene con la jueza Sonia Sotomayor. Pero nunca, ¿verdad? No vamos a descartar nada. Honestamente, lo desconozco. Y lo último que quiero comentar es que aparentemente, y digo aparentemente porque escuché el video y nosotros lo sacamos temprano en Twitter, que aparentemente ya hay una convocatoria de policías que va a procurar un paro de 72 horas entre el viernes y el domingo, el fin de semana de lo que se conoce como el fin de semana de Halloween. Interesante que los policías o este grupo que está convocado por un ex policía que se jubiló en el 2014. ¿Por qué les digo esto? Porque la policía de Puerto Rico, a base de la Constitución, no podría tener un paro precisamente porque está involucrado el asunto de seguridad. Y eso podría ser motivo para que se expulsara a la persona que lo convocara. Así es que lo convoca esta persona que tengo entendido también es la persona que convoca el paro de la semana pasada. Interesante que eso haya pasado. Yo lo cuestionaba la semana pasada y me lo voy a cuestionar ahora. ¿De verdad que se van a ir a paro? Hay que ver cómo cambian los escenarios. Somos la mayoría, ellos la minoría, y al final de cuentas, bien, al final, el ser humano vale un montón, dice José Berrío. Cierto, tienes razón. Es retirado, sí, Nivia Rodríguez López es retirado. El denominador común, que esto es una lucha de clases. Tú no llegas a ser juez a esos niveles y las élites políticas no tienen confianza en que tú entiendes ese sistema explotador financiero. También es cierto. Y también está ocupada en la estupidez, dice David Velázquez, no sé de quién habla. Bueno, Jay Go no abre la boca para no involucrarse y embarrar su, bueno, no sé. Gente, yo me voy, son las 6:04. Estamos fascinados con el asunto del estudio, de verdad. Esto les va a encantar. Yo realmente creo que gracias a ustedes, porque parte de este logro lo hemos hecho con el dinero que hemos podido recaudar a partir del pasado fundraising o evento de recaudación de fondos por los 10 años de Bonita. Yo espero que, digo, no espero, no, vamos a tener que hacer otro porque nos estamos quedando casi cortos, pero de verdad que estamos encantados y yo espero que la semana que viene lo puedan ver. Nos vemos. Buenas tardes. Recuerden, vayan a bonitasradio.net si pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio en Instagram, Bonita Radio siempre, Bonita-radio en Twitter. Vayan a iVoox, iTunes y Spotify, YouTube. Siempre los programas están podcast. Sigan a Rodrigo Otero Goico. Mañana estamos ahí viendo a ver si el equipo Verónica Vegabón y Dania Warhol salen a la calle a cubrir lo que va a pasar, las incidencias en el Capitolio, porque aparentemente desde la 1 de la tarde van a haber allí movimientos en el bullpen.
Vamos a ver qué ocurre, pero hay mucha presión. El pueblo está en la calle. Nos vemos gracias a las cooperativas Vega Coop, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Hasta mañana. Buen provecho y que descansen.